Y yo pensaba que me gasté el dinero comprando todas esas cosas, imagínense, ¿eh? Para que los hijos estén contentos. El otro día fui a una conferencia para hombres, de hombres creyentes. Le voy a enseñar algo a los hombres. Mujeres, prepararos, prepararos, esto va a gustar, esto va a gustar. Dice que se le dijo a los hombres allí, se le dijo que a las hijas se les compra lo que se les necesita, pero que a las mujeres se les compra lo que quiere. ¿Eh? Las mujeres les ayuda una sonrisa aquí. ¡Ya! Hay algunos hombres que me están mirando como diciendo, me están perdonando la vida. Ah, vas a ir al baño, ahora viene. No, es interesante eso, ¿eh? A las hijas se le compra lo que necesitan, pero a la mujer se le compra lo que quiere. Y además el predicador decía, si tu mujer tiene una tarjeta de crédito, ni se te ocurra quitársela. Lo que tienes que hacer es aumentarle el saldo. Ya, pero no sé si quedan hombres como eso, la verdad. No sé. Muy bien. Am, ¿Tenemos la imagen de la predicación, sí, de hoy? Cuando os envié la imagen esta semana, hubo un hermano que me envió unas imágenes por medio del WhatsApp. Jesús fue como diciendo, uy, me mandó una que estaba sudando, otra que estaba llorando, otra que estaba con miedo, como diciendo, uy, ¿de qué nos vas a hablar? Que dices que intereses amenazados. En realidad hoy empezamos una serie nueva, estamos en el mes de marzo, a finales de este mes y principios del mes que viene estaremos recordando por medio de la Semana Santa los hechos principales de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que durante el mes de marzo voy a hacer un énfasis en la persona de Jesús y específicamente voy a hacer un énfasis en los protagonistas que estuvieron con Jesús en la cruz, ¿vale? Voy a hacer un énfasis en eso, las diferentes vivencias, y hoy hablaremos de los líderes religiosos y de los intereses que por eso que ellos tenían, por los cuales sí se sentían amenazados. Entonces, vamos a hablar de eso y durante estas semanas haremos un énfasis especial en aquel momento de la cruz, de cuando Jesús fue crucificado. Si os parece, vamos a orar antes de continuar. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra hoy y que nos muestres, Señor, el reto que hoy tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos escudarnos en ti, escondernos en ti y podemos recibir instrucción de tu palabra, de parte tuya, Señor. Señor, háblanos por tu Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, vamos a abrir la Biblia en Lucas. Lucas capítulo 22, versículos 63 al 71. Lucas capítulo 22, versículos 63. ¿No había otra página de la cual sacar la versión de la Biblia? Quítala. Mejor quítala, por favor. Sí, porque no sé qué versión me vas a poner y no me fío. Mejor buscamos en la Biblia nuestra, ¿sí? Buscamos en la Biblia nuestra Lucas capítulo 22. Dejadme que yo lo busque aquí también, pensaba leerlo en la pantalla, pero Lucas capítulo 22, versículos 63 al 71. Dejadme un segundito, por favor, si sois tan amables, que lo sois. Perdón, Lucas, sí, he dicho Lucas 22, ¿verdad? Lucas 22, del 63 al 71. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es este que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeríais, y también si os preguntare, no me responderíais, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. La mejor imagen que se me ocurre para pensar en intereses amenazados
es la imagen de una mamá defendiendo a sus hijos cuando son atacados por un enemigo. Es la mejor imagen que se me ocurre. O incluso una mamá cubriendo a sus hijos con su alimento, ¿no? O cuando un animal está comiendo. ¿Has intentado quitarle la comida a un animal cuando está comiendo a un perro? Eso es casi imposible. A menos que desde pequeñito le enseñes al animal. Pero si no le enseñaste, cuando le pones la comida al animal, es difícil quitarle el cacharro. Lo más probable es que cuando intentes quitarle el cacharro, lo más probable es que te quite a ti un cacho de tu mano. Pero es la imagen que se me venía a la cabeza de una defensa de intereses. Es decir, se sienten amenazados porque le vas a quitar algo que le importa, en lo cual le va la vida, o a lo que ama. Por lo tanto, al tener esa inquietud, pues lo que hacen es defender como sea esa cuestión, esa situación, para poder salir airosos y que nadie te quite ese interés, ¿no? Hay otras imágenes que también me vienen a la cabeza para pensar en que quieres defenderte de una amenaza. Por ejemplo, cuando hay una pelea o cuando hay una guerra entre dos ejércitos, ¿verdad? Si uno de los ejércitos tiene que defender un lugar que es importante, una ciudad, no sé, un búnker, algo, un acuartelamiento, un castillo, pues entonces defender ese interés ante la amenaza de otro es otro ejemplo que nos puede venir a la mente. Pero cuando pensamos en los líderes religiosos, que no solamente eran fariseos, eran también saduceos, escribas, ¿verdad? Hombres que amaban la ley, que conocían la ley, que aprendían de la ley. Pero cuando pensamos en ellos y pensamos en las situaciones que viven con Jesús, ellos también se sintieron amenazados. Se sintieron amenazados por un montón de cuestiones que ahora veremos. Pero principalmente, no quiero que perdamos de vista no solamente a aquellos líderes, sino porque también hablaremos de la multitud, hablaremos de las mujeres que estaban también en ese día, sino que también pensemos que la crucifixión de nuestro Señor es fundamental para nuestra fe cristiana. Tenemos que pensar en la muerte y la crucifixión. Si no entendemos eso, entonces poco vamos a poder comprender de lo que Jesús hizo por nosotros. Hemos de meditar siempre en lo que la cruz significa y entender este regalo tan maravilloso que Dios nos dio en Jesucristo. Ese regalo de la salvación, del perdón de pecado. Por eso la crucifixión es vital para entender la fe cristiana. Porque si nos olvidamos de la cruz, si nos olvidamos de todo lo que se significó, padecimiento, sufrimiento, pero también entrega, amor, pasión, entonces estamos obviando cosas importantes. Los relatos bíblicos que vamos a ver tienen que ver con personas que estuvieron involucradas en lo que sucedió en aquel Viernes Santo. En aquel momento en el que Jesús fue crucificado, ya habiendo sido juzgado y habiendo sido entregado, traicionado por Judas y tantos más, vamos a ver lo que sucedió en aquel Viernes Santo, con la esperanza también de que debemos comprender lo que Jesús hizo por nosotros identificándonos con Él también. De alguna manera, todos los que vamos a ver o los que vamos a hablar fueron protagonistas en los encuentros que tuvieron con Jesús. Porque no solamente fueron personas que estuvieron en el momento de la cruz, sino que antes también estuvieron en algún encuentro con Jesús. Pero también estuvieron en ese momento de su muerte. Algunos porque le seguían, otros porque le querían ver muerto, otros porque simplemente eran espectadores y pasaban por allí, pero estaban como protagonistas en aquel día de la crucifixión. Los líderes religiosos de aquella época vieron que sus intereses estaban amenazados. Y en este tiempo de que también sufrimos nosotros aquí inestabilidad laboral, donde vemos que hay un montón de paro y gente que sin trabajo y un montón de cosas más, podemos saber lo que siente una persona que tiene que enfrentar el temor de perder un puesto de trabajo, de perder unos ingresos, ¿verdad? Y sabemos también lo que cuesta encontrar un puesto de trabajo, lo que cuesta encontrar un lugar donde poder desarrollarse como persona y contribuir al desarrollo de una sociedad en la cual vivimos. Los sacerdotes, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, todos ellos habían entendido que su lugar o su puesto de trabajo, por decir así, estaba en peligro. Porque Jesús de alguna manera era una amenaza para ellos y de esto pues les preocupó durante los 3 años y medio que Jesús tuvo su ministerio por toda la región. Esto fue una preocupación. Donde quiera que iba, Jesús se encontraba con líderes religiosos con los cuales tenía conversaciones intensas, donde Jesús también los confrontaba.
Ellos estaban angustiados por el cambio que se iba a producir, que se podía producir. Ellos estaban viendo cómo sus puestos estaban tambaleando y que la gente ya no les iba a seguir como les seguiría antes. Ellos estaban preocupados por todas estas cosas y llegaron a decir incluso, si le dejamos que siga haciendo estas cosas, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estoy leyendo una porción del capítulo 11 de Juan, versículos 48. O sea, era tal la preocupación de ellos que decían, está en peligro nuestro prestigio, nuestra reputación, nuestro templo, la nación. Ellos estaban preocupados por un montón, por un montón de cosas. Les gustaba su estilo de vida y que viniera un nuevo líder podía significar que ellos también perdieran su posición, que ellos tuvieran que rebajarse a un nivel social más bajo, incluso tal vez, o incluso perder prestigio. Ellos estaban amenazados, tenían intereses amenazados. Jesús lo que hizo con ellos fue enfrentarlos con su realidad. Jesús lo que hizo con ellos fue desenmascararlos. Y ellos quedaron en evidencia un montón de veces, por todas las veces aquellas que intentaron provocar a Jesús, quedaron en evidencia porque Jesús siempre les daba una enseñanza de parte del Padre, pero ellos no la recibían o no la entendían. Así que esos líderes religiosos actuaron mostrando que no tenían cercanía con Dios. Actuaron de la manera contraria. Tenían que haber entendido que Jesús venía a por ellos y a traerles un mensaje de paz. Y precisamente la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, rechazaron a Jesús como tal. Ellos usaron cosas que no son dignas de un líder religioso. Usaron cosas o hicieron, echaron mano de situaciones en las que tú dirías, esto no es normal en una persona que dice que ama a Dios. Por ejemplo, usaron la mentira. Usaron la mentira porque mintieron contra Jesús. Usaron la conspiración porque buscaron gente que mintiera y que diera falso testimonio contra Jesús. Usaron también la murmuración porque murmuraban entre ellos, ¿verdad? Acusando a Jesús y hablando mal de él. Y tú dices, de un líder religioso no se pueden esperar todas estas cosas. Hay más cosas que ellos hicieron. Por ejemplo, ellos también usaron la acusación, acusaron a Jesús injustamente. Incluso el pasaje que acabamos de ver nos dice que incluso usaron del ataque físico, golpearon a Jesús. Y nunca esperarías que un líder religioso, que alguien que está al frente de una iglesia, llámese la que sea, que usara estos métodos. No esperarías que se comportara así, porque lo que esperas de un líder religioso es que actúe conforme a aquello que dice que tiene como convicción. Así que Jesús los enfrentó. A ellos les gustaba su protagonismo, les gustaba que la gente les alabara por sus obras piadosas. Es más, la gente tenía que reconocerlos porque llevaban sus cajitas, ¿verdad? Y sus mantos con sus filacterias para poder mostrar que ellos eran gente que decían que amaban a Dios. Les gustaba hacer bombo y platillo de las obras de misericordia que hacían, de las ayudas que hacían a los necesitados. ¿Por qué? Porque era una manera de ser reconocidos. Pero no esperarías esto de un hombre que dice ser un líder religioso. Así que ellos intentaron mostrar por medio de la ley y de la tradición lo que Jesús hacía iba en contra de lo que Dios había dictaminado de antemano. Intentaron provocar a Jesús con preguntas para que le respondiera, a ver si lo pillaban en la trampa y nunca lo conseguían. Intentaban que la ley y la tradición fuera más importante que lo que Jesús traía de parte de Dios. Lo que mostraban ellos era que tenían un desconocimiento, aunque decían que conocían la ley, realmente la conocían en su letra, pero no la conocían en su espíritu. Y también mostraban que ellos tenían una desconexión, que aunque hablaban mucho de Dios, realmente Dios no estaba cerca de ellos porque ellos la habían alejado con su conducta. Realmente queremos ser o queremos ver esos líderes religiosos en medio de nosotros. Cualquiera de nosotros diría, pues no los queremos, no los necesitamos que sean así. Ellos interpretaron erróneamente todo lo que Jesús siempre les decía. Y aunque eran confrontados con rotundidad, también Jesús les confrontaba con humildad. Porque muchas veces, acordáis, si leéis el capítulo 23 de Mateo, quedaréis asombrados con los piropos que le echa Jesús a los líderes religiosos. El más suave es generación de víboras.
el más suave, pero también les llamó hipócritas. Les dijo muchas cosas que ellos tenían que saber. Así que ellos venían, los líderes religiosos, a probarles sobre diversas cuestiones y siempre salían huyendo. Como cuando reprendas a un perro que se pone muy gruñón y de repente se va así como que... ¿Sí? ¿Han tenido perros? ¿Sí? Cuando reprendas a un perro, ¿cómo se va? Con el rabo entre las patas. Mete el rabo hacia abajo para adentro y entonces se va y tú lo ves que va corriendo y no corre normal, sino que va corriendo y va... Ellos siempre marchaban así porque Jesús siempre les confrontaba y a ellos eso les fastidiaba. Incluso llegaron a ver que la gente seguía a Jesús más que a ellos y eso les enfurecía. El único afán que ellos tenían era, destruyamos entonces a Jesús. Mateo 12:14 lo dice claramente, tenemos necesidad de que éste muera porque si no, este va a acabar con nosotros. Incluso los discípulos en alguna ocasión le dijeron también a Jesús, los fariseos, los saduceos y los escribas se han ofendido por lo que les dijiste. Pero Jesús les decía las cosas que ellos necesitaban conocer. No todos los líderes religiosos de la época eran tan malos, porque habían hombres que eran líderes religiosos y que pertenecían al Sanedrín, que supieron entender lo que Jesús vino a hacer y le siguieron. Por ejemplo, Nicodemo. Por ejemplo, José de Arimatea, el que le sepultó. Y allí estaban aquellos hombres, pero sin embargo no querían a esos hombres como Nicodemo o como José de Arimatea guardaron con discreción esto porque no querían posicionarse para no ser expulsados de la sinagoga. Por eso, aunque con frecuencia estaban de acuerdo con Jesús, a veces se callaban para no decir nada. Y a veces también podemos ver que aunque fariseos y saduceos estaban enfrentados por sus posiciones doctrinales en cuanto a la ley, aquí encontraron un frente común. Y ese frente común era Jesús. Tenían que unirse para que poder destruirle a él. Así que ellos están junto a la cruz. Ellos querían deshacerse de Jesús. Era la solución que tenían. Y estaban junto a la cruz porque habían logrado llevar a Jesús ante la cruz. Pero lo lograron ellos, pero lo lograron otros también. Los líderes religiosos entonces pensaron que sus posiciones valiosas entonces iban a estar seguros. O sea, este ya va a morir, así que nosotros podemos estar tranquilos. Lo que ellos no sabían es que después de la muerte y la resurrección de Jesús, empezaba entonces algo todavía peor para ellos. Porque entonces los discípulos empezaron a esparcirse y empezaron a predicar aún más acerca de este Jesús. No reconocieron que su posición espiritual era igual a la de todos los demás. Los líderes religiosos de la época eran tan pecadores como el resto del pueblo y también necesitaban un Salvador, Jesús. Necesitaban a ese Salvador, necesitaban a Jesús. Y sin embargo, muchas veces ellos acusaban al pueblo y acusaban a Jesús, acusaban al pueblo por pecadores y acusaban a Jesús por sentarse a comer o ir a la casa de los pecadores. Ellos solo tenían que renunciar a su estatus. Ellos tenían que renunciar a la posición humana que tenían para recibir otra posición mucho más grande y mucho mejor. La de herederos con Dios y la de poder ser partícipes de su gloria. Tenían que cambiar la honra de los hombres por la honra de Dios. Tenían que cambiar la gloria de los hombres por la gloria de Dios. Tenían que cambiar lo pasajero por lo eterno, reconocer su fragilidad ante el poder de Jesús. Eso era lo que tenían que hacer. Y déjame decirte, es muy fácil meternos con los líderes religiosos de la época, pero déjame decirte que en alguna manera nosotros también tenemos un poquito de esos líderes religiosos. Tal vez no somos los que encabezamos nada, pero simplemente también hemos heredado esa conducta y por tanto nos evidencia delante de Dios. Es cierto que los líderes religiosos, aunque a mí me gusta mejor decir, los que nos presiden en el Señor. Porque ser un líder religioso no te define como alguien que pueda presidir en el Señor, alguien de fe. Así que, al igual que ellos, deben estar seguros de su interés en Cristo y no sus posiciones ni sus interpretaciones de la ley de Dios. Son muchos los que actuaron en defensa de sus intereses antes de conocer a Jesús.
Muchos de vosotros que estáis hoy aquí sabéis lo que teníais que defender antes de conocer a Jesús. Vuestro lugar. Mira, es que yo tengo una cierta reputación. Es que mira, yo toda la vida he sido de esta religión o toda la vida he creído así. Es que si yo me acerco a Jesucristo, entonces la gente que va a decir, mi padre o mi madre me van a rechazar. Hay un montón de cosas que suceden en nuestras vidas cuando decidimos seguir a Jesús. Pero una vez que renunciaron a defender sus intereses, lo hicieron para poder tener otros mejores que Dios les da a los que viven cerca de Él. Y es tener seguridad y tener paz. Pero también es posible que algunos sientan actualmente que seguir a Jesús significa que sus intereses se ven amenazados. Tal vez algunos de los que estáis aquí estáis pensando, si decido seguir a Jesús, mis intereses van a estar amenazados. Pero déjame decirte que tienes que saber lo que significa esa demanda de parte de Jesús. Es cierto que para poder tener una renuncia a esos intereses, primero tienes que saber dos cosas importantes. La primera de ellas es que debes reconocer que amas más los intereses que a cualquier otra cosa. Es decir, posiblemente porque te ha costado lograr esos intereses, posiblemente porque los estimas en gran manera, los amas en gran manera, porque si son significativos para ti, porque te traen recuerdos, porque te sientes unidos a ellos, por eso defiendes esos intereses ante las amenazas. Si amas mucho esos intereses, es normal que no puedas renunciar a ellos para seguir a Jesús. Y hay gente que dice, yo quiero seguir a Jesús, pero no está dispuesto a dejar de amar esos intereses. Y renunciar significa que primero tienes que saber dónde está tu corazón. Si amas primero los intereses más que a Jesús, aquí hay algo que tenemos que reconocer. La segunda cosa es que tienes que conocer que Jesús ofrece un interés mayor y mejor. Es decir, cuando sigues a Jesús, tu interés es buscarle con todo tu corazón. Entonces sabes que Él es principal, Él es el todo, no solamente el primero, Él es el todo, y entonces todo lo demás va a girar en torno a Él, porque Él es mi interés principal. Conocer que Jesús ofrece un interés mayor y mejor que el que defendemos a veces hasta con cuchillo, ¿verdad? Nos ponemos el cuchillo en los dientes, nos ponemos la boina militar, la ropa, y entonces defendemos esos intereses porque no queremos que nadie atente contra nosotros. Es como cuando vamos ahí al desayuno frente a la cafetería, cuando entramos, ¿verdad? Y cogemos una magdalena, un bocadillo, ¿verdad? Y entonces lo tenemos ahí y entonces miramos al otro lado como diciendo, como lo toques, te vas a enterar. Esto es mío. Lo defendemos con cuchillo, con los dientes fuera, como si fuéramos Rambo. ¿Por qué? Porque amamos esos intereses. Pero tenemos que renunciar a ellos para amar más a Jesús. En algunos casos es cuestión de abandonar esos intereses y en otros casos es cuestión de ordenar prioridades. Hay intereses que nos llevan a pecado y simplemente hay que dejarlos. Porque si tú usas la mentira antes de conocer al Señor, tienes que dejar la mentira. La mentira no la puedes usar más. Si tú eres un ladrón, tienes que dejar de ser un ladrón. No lo puedes usar más. Pero cuando venimos a Cristo y renunciamos a esos intereses y decidimos seguir a Jesús, a veces es una cuestión de ordenar las prioridades de los intereses. Porque a veces nosotros tenemos como prioridades, por ejemplo, el dinero. Entonces, no es que el dinero no sea importante o que no tenga que cuidar ese interés, porque lo tengo. Simplemente es que Jesús tome un interés mayor que esté por encima y no por debajo. La cuestión es simplemente que a veces no es que simplemente tengo que abandonarlo, por ejemplo, sí la mentira, sí el robar, pero a veces es una cuestión de ordenar prioridades. Te mencioné el dinero, pero podría mencionarte el trabajo. Podría mencionarte tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Yo creo firmemente que debemos amar más a Dios y que sea Dios nuestro interés principal más que cualquier otra cosa, y eso incluye a tu esposa. Es más, te digo, ¿quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Pon a Dios primero. Porque cuando pones a tu cónyuge primero, entonces vas a tener problemas. Pon al Señor primero. Entonces no es una cuestión de decir, estos intereses pues ya no me sirven porque ahora tengo... Sí, hay intereses que no nos sirven, que son los que nos llevan a pecado y nos llevan a separación de Dios. Pero hay otras cuestiones que es simplemente ordenarlas por prioridades. Oye, ¿qué es lo que tengo que colocar ahora primero? Pues el interés mayor y primero, ¿qué es? El Señor. ¿Por qué?
porque es quien me da la seguridad de perdón de pecados y de salvación, y me da una esperanza que voy a ver cara a cara al Señor por la eternidad. No ha sido fácil juzgar a estos líderes religiosos. Me siento hasta culpable de haberlos juzgado. Wow, hemos dicho de ellos un montón de cosas que, bueno, vamos a defendernos. Al fin y al cabo, están puestas en la Biblia. Pero ¿saben qué? Es muy fácil señalar, y a lo mejor hoy nos podíamos haber sentido yo el primero señalando a estos líderes religiosos. Pero nosotros también somos culpables. Y nosotros tampoco nos diferenciamos mucho de ellos, te lo dije antes. Nosotros también somos culpables de que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Y en alguna manera nosotros también somos protagonistas de esa escena. Porque cuando Jesús va a la cruz del Calvario, no va porque solamente hay gente que le acusa y que le lleva hasta allí, que hace un juicio falso y que trae falsos testigos. No, no. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario lo hace porque tú y yo necesitábamos recibir perdón. Y nosotros no podríamos acceder a Dios por nosotros mismos. Por eso Él ocupa el lugar que a ti y a mí nos corresponde. En cierta manera también somos líderes religiosos porque en alguna ocasión dijimos amamos a Dios, pero también nos hemos comportado con mentiras, nos hemos comportado con conspiraciones, nos hemos comportado de manera que éramos unos ladrones o simplemente hacíamos cosas que no eran agradables a Dios. Nosotros también debemos dejar que Jesús sea el protagonista en detrimento de nosotros mismos. Debemos dejar que Jesús ocupe el interés principal. Mi posición no es importante, sino Jesús es importante. El que se humilla será reconocido, dice la palabra, pero el que quiere ser reconocido será ¿qué? Humillado. En nuestro encuentro con Jesús también hemos sido enfrentados, también hemos sido descubiertos, también hemos quedado en evidencia con Jesús. Antes de rendirnos a Jesús pensábamos que le conocíamos incluso, pero estábamos llenos de orgullo, llenos de soberbia. Incluso decíamos, es que a mí me enseñaron así, es que esto fue lo que me dijo mi padre y esto fue lo que me dijo mi madre, esto fue lo que me dijo aquel líder religioso y esto fue lo que me dijo mi profesor y esto fue lo que me dijo el vecino y es que toda la vida lo he hecho así. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser enfrentados con esas situaciones. Algunos pretendieron incluso conocer más que Jesús. Sí, Jesús, tú dices que es así, pero yo ahora digo que es así. No saben el revuelo que se ha formado ahora en las Islas Canarias con la patrona de la isla. Se ha formado un revuelo grandísimo porque un sacerdote se le ha ocurrido decir, ya nosotros los que amamos al Señor y conocemos la palabra, lo sabemos y lo entendemos, pero a un sacerdote se le acaba de ocurrir decir que la imagen no tiene ningún poder y que aquello es una estatua simplemente. ¡Ay, la que ha armado! El cura. Vamos, que si lo llego a decir yo me apedrean, pero lo ha dicho el cura. Y el cura está que se esconde porque está que lo apedrean. Y así nos damos cuenta de que a veces nos enrocamos en posiciones o defendemos intereses que no son importantes, porque lo importante es conocer a Jesús. También nosotros hemos mentido, también nosotros hemos murmurado, también nosotros hemos conspirado. O tal vez hemos hecho pecados hemos pecado en otras cosas. Y también a veces hemos hecho alarde de nuestras buenas obras. Es que yo soy más bueno. Yo conocí a un hermano una vez, casi nos moríamos de la risa. Estábamos terminando un culto en el punto de misión y entonces resulta que un hermano vino a hablarme y me vino a contar una situación con su jefe, con su empresa y demás. Y entonces el hombre todo convencido me dice, pastor, yo quiero que usted sepa que si de algo estoy orgulloso es de mi humildad. Si de algo estoy orgulloso es de mi humildad. Yo contuve la risa por unos instantes porque mi copastor estaba un poco más allá y que lo escuchó y se moría de la risa, hasta se encorvó. Y claro, yo cuando lo vi a él ya no me pude aguantar. Entonces le dije a este hermano, pero tú has escuchado lo que has dicho. Que si de algo estoy orgulloso es de mi humildad, orgullo y humildad no pegan, no van juntos. A veces hemos hecho alarde de eso, de nuestras buenas obras, de lo que nosotros somos, de lo que hemos hecho por los demás, de lo que hemos hecho por otros, pero sin darle gloria a Dios. De alguna manera también éramos como esos líderes religiosos. Por eso te dije que es muy fácil señalarlo, pero es muy difícil identificarnos con ellos, porque también tenemos pecado. La solución es acercarse a Jesús, no deshacerse de Jesús. Si aún no has decidido seguir a Jesús, hoy te invito a que le sigas. No pienses que tu vida va a ir mejor si decides ponerla a un lado.
No digas que vas a hacer lo mejor si decides que Él no sea parte importante de tu vida. Pero si ya le pusiste en tu vida, entonces tienes que saber que es importante que tú hagas las cosas conforme a como Él te dice. No le dejes a un lado, no digas, bueno, Señor, es que yo soy más sabio que tú. Yo voy a hacerlo de esta manera. ¿Saben qué? El camino corto no siempre es el mejor camino. Siempre es necesario hacer aquello que a Dios le agrada que hagamos. La mejor decisión es que Jesús esté a nuestro lado, porque no es bueno pensar que puedes vivir la vida sin la intervención o la influencia de Dios. No puedes hacerlo. Debemos reconocer que nuestra posición espiritual es igual a la de todos los demás. Nosotros también somos pecadores que necesitamos un Salvador. Y Jesús es ese Salvador que nosotros necesitamos. Entonces, un par de preguntas aquí. ¿Cómo vives tú aquella crucifixión? ¿Mirando a aquellos protagonistas presentes o siendo tú protagonista también? Tú también crucificaste a Jesús con tus pecados. Él también fue a la cruz por tus pecados y allí te perdonó. Y otra pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿eres heredero de Dios y de sus promesas? ¿Eres heredero de Dios y de su gloria? ¿Has renunciado a tu posición para poder tener la posición que Dios quiere darte? Pues es importante renunciar a nosotros mismos y es importante también renunciar a los beneficios que este mundo nos da. Porque lo que necesitamos es decir, Señor, tú eres mi interés principal. Y ahora ya no me siento amenazado por nada. Porque ahora ya soy de Cristo y Cristo también es mío. Ahora ya pertenezco a Él y Él me pertenece también a mí. Ya no tengo ningún interés amenazado, y ahora tengo un encuentro con Él, ahora ya soy su hijo, sé quién soy, sé qué promesas me ha dado y sé qué promesas voy a obtener. Así que podamos gozarnos en Dios y alegrarnos en Él, porque ahora ya no somos como aquellos líderes religiosos. Ya no soy más aquel hombre viejo, ahora soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en esto también tengo que deciros, y lo sabéis, que nuestros intereses de salvación eterna no tienen ninguna amenaza, porque aunque el diablo rabia y nos ataca, no tiene ninguna autoridad para poder separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo tenemos paz y perdón. Nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. Y a los que teméis al diablo por sus ataques, dejadme deciros que lo que tenéis que hacer es mirar bien, que no es ese león feroz que pensamos ahí que está gritando y que nos está atacando, que tan solo es un gatito con un megáfono, que grita mucho pero solamente es un gato, es un gatito con un megáfono. Dice miau con el megáfono pero sale ¡guau! Si lo miras bien y si miras detrás del megáfono hay un gatito. No tiene ninguna autoridad porque Jesús nos compró por sangre y a Él le pertenece. Y esta es nuestra esperanza. ¿Oramos? Señor, en alguna manera también hemos sido líderes religiosos. En algún momento también quisimos desplazarte, antes de conocerte y aún cuando te conocemos. Hemos querido que tú no tuvieras protagonismo en nuestras vidas porque no nos interesaba, porque teníamos interés en el pecado o en posiciones humanas, Señor. Pero hoy reconocemos, Señor, que la posición que tenemos es la de hijo con respecto a ti. Y, Señor, queremos que tú seas protagonista en nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos actuado de manera que a ti no te ha agradado. Pero, Señor, también a la vez queremos darte las gracias por la esperanza que has puesto en nosotros, Señor. Has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y en ese libro, Señor, no puede actuar nadie más que tú. Nadie puede borrar nuestros nombres de ahí, Señor, y por eso te bendecimos. Gracias por la esperanza. Y gracias, Señor, por permitirnos ver la cruz
no solamente en la distancia, sino en algo que está presente hoy. No solamente aquella cruz, sino también tu resurrección. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.